Cordial saludo para todos, nuevamente bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video tutorial para complementar el tema de los términos de negociación internacional o los Incoterms. Y en este caso vamos ya, digamos, a ver un poco aplicado esos términos de negociación a lo que es un costeo para este video, un costeo de exportación, un caso sencillo, sin mayores gastos, solo lo general, lo básico, simplemente como para entender la lógica de cómo vemos dentro de un proceso de exportación o cómo aplicamos los términos de negociación internacional en un costeo, en una cotización que nos pida un proveedor, un cliente en el exterior, ¿cierto? Lo vamos a ver desde el punto de vista de exportación. En el punto de vista de importación, simplemente sería lo contrario en esa cadena, ¿cierto? En esa vía diferente de importación, pero siempre los términos de negociación tienen el mismo lugar de ubicación de acuerdo a lo que ya ustedes han podido estudiar en el video anterior del profesor Víctor y en la presentación que tienen en plataforma. Entonces, en esta ocasión tenemos un ejercicio que nos dice que se realiza la siguiente exportación con destino a Berlín, Alemania. Nos piden hallar el valor SFOR, FAS, FOB, CFR, CIP y DDP. Es una exportación de fruta. La mercancía llega al puerto de Cartagena el 16 de abril en horas de la mañana. El buque zarpa el 21 en horas de la tarde. El puerto nos da 3 días libres de almacenamiento. Cuando hablamos de 3 días libres de almacenamiento es que el puerto, a partir del momento que llega la mercancía a sus patios, nos van a dar 3 días donde el almacenamiento no se cobrará, ¿cierto? Estoy hablando solo de almacenamiento. Hay otros costos que son el uso de instalaciones portuarias y otros que lógicamente lo va a cobrar el puerto. Pero como tal almacenamiento tendremos 3 días libres. Es decir, que si en esos 3 días libres logramos hacer todos los trámites aduaneros, el despacho, entonces la mercancía no pagará almacenamiento. Bueno, nos dicen que va empacado en una caja de cartón y que va a ser transportado en un contenedor refrigerado, ¿sí? La unidad de medida es el kilogramo, el valor unitario USD es en dólares, 3 dólares por unidad, o sea, 3 dólares por kilogramo y llevamos 20.000 kilogramos, ¿sí? Y ya nos empiezan entonces a dar otra información que es referente a los costos. En cuanto hablamos de 3 dólares, esto es entonces el valor SFOR, diríamos aquí que esto es SFOR, es decir, el valor en fábrica, ¿sí? Tenemos un transporte nacional, lógicamente hay que trasladar esa mercancía desde un lugar de origen, que quizás es un interno, por ejemplo, Medellín, hasta Cartagena, entonces hay 2 millones de pesos de ese transporte. Un seguro asociado a ese transporte es en este caso para el ejercicio el 0.7% sobre el valor SFOR. No es el 7%, es el 0.7%, es decir, ni siquiera el 1%. El uso de instalaciones portuarias en Cartagena, 200.000 pesos, almacenamiento en puerto son 50 dólares por día, tendremos que calcularlo. Transporte internacional Cartagena-Hamburgo son 1.100 dólares. Recargo sobre combustible 50 dólares. La documentación de exportación son 300.000 pesos. La comisión del agente de aduana de exportación es el 0.7 sobre el valor de SFORC. La elaboración de documentos de importación, es decir, ya cuando esta mercancía llega a su destino en Alemania son 150 dólares, la manipulación en el puerto de destino son 100 dólares, el bodegaje en el puerto de destino serán 150 dólares. La comisión del agente de aduana por importación, es decir, ya en Alemania es el 0.5% del CIP. Y les voy a borrar esto. Los tributos aduaneros, es decir, lo que pagamos o pagaría la mercancía en su lugar de destino, es 10% de impuestos sobre las ventas, impuesto al consumo y arancel del 5%. El transporte desde Hamburgo hasta Berlín es de 300 dólares.
y asociamos un seguro interno que es del 0.5% sobre el valor en aduana de la mercancía y tenemos una tasa de cambio de 3.000 pesos. Muy bien, entonces vamos a utilizar toda esta información, vamos a trasladarla a esta tablita de Excel que vamos a hacer sencilla para ir hallando cada término de negociación y cada término de negociación entonces va a tener cargado unos costos en toda esa cadena logística, en todo ese trayecto. De tal suerte que entonces a mí me piden una cotización, entonces yo tendré que hacer este ejercicio para poderle decir a mi cliente, mira, mi fruta FOB le vale no $3, sino que le vale $5, o si usted quiere un CIP, ya le vale $8, o si quiere un DDP, se las llevaré en $12. Eso tendremos que hacerlo, lo que estoy hablando de 12, $8 es simplemente un ejemplo. Para poder llegar a hacerle esa propuesta, tengo que hacer ese ejercicio de costeo. Muy bien, entonces me dicen aquí que el valor export de la mercancía son $3 por unidad, que la unidad es kilogramo y que llevo 20.000. Entonces tengo 20.000 kilogramos por $3. Eso me va a dar un valor export de la mercancía de $60.000. Entonces ya sabemos, el valor export de la mercancía son $60.000. Muy bien, esto es la mercancía o el valor total de mi embarque en la fábrica, ¿sí? Lógicamente aquí yo no me voy a devolver un poco al tema de costos indirectos, pues ya el tema de empaque, de embalaje, está todo eso incluido aquí. Cuando yo hablo de un export y ofrecí un valor export de $3, es porque ahí yo ya tengo todos los costos de ahí hacia atrás dentro de ese precio que estoy dando y por supuesto la utilidad o el margen de rentabilidad más bien que yo me quiero ganar. Entonces, $60.000 y ahí viene entonces a jugar el tema de la lógica. ¿Qué sigue a continuación? Entonces, en esa lógica hay que transportar la mercancía desde Medellín hasta el puerto de Cartagena. Entonces, aquí tendremos un transporte en origen o un transporte Medellín-Cartagena, que el ejercicio nos dice que ese transporte nacional son 2 millones de pesos. Entonces, transporte, 2 millones de pesos. Ah, un momento. Bueno, sí, son 2 millones de pesos. Me devuelvo un poquito y es que, claro, no vamos a poder sumar dólares con pesos. Entonces, este Word que yo lo estoy dando inicialmente en dólares, vamos a llevarlo a pesos para que nos quede como una suma correcta entre las mismas monedas. Entonces, tenemos 60.000 por una tasa de cambio que nos dieron que era de 3.000 o que es de 3.000. Eso nos da 180 millones de pesos. Entonces, el valor export en pesos son 180 millones de pesos y ahí sí podría empezar a sumar pesos con pesos. El transporte en origen entre 2 millones de pesos y luego nos dice que a ese transporte está asociado entonces un seguro interno que es del 0.7% sobre el valor CIF. Entonces dijimos que el valor CIF son 180 millones de pesos por el 0.7%, es decir, por el 0.7%. Son 1.260.000 pesos de seguro. Estos son valores, no son valores reales, de pronto en algunos está cercano a la realidad de lo que se puede dar, simplemente es un ejercicio. Ustedes dirán, ese seguro está casi que el valor del transporte está muy caro, es cierto. Muy bien. Transporte seguro y la mercancía llega al puerto en Cartagena, en donde vamos a empezar a tener unos costos también. ¿Como cuáles? Entonces miramos en el ejercicio.
Uso de instalaciones portuarias, 200.000 pesos, que ese costo lo vamos a tener siempre ahí. Uso de instalaciones portuarias, que es lo que mínimamente pues nos van a cobrar por utilizar el puerto, el terminal de Cartagena en este caso, para poder exportar mi mercancía. ¿Qué más tenemos dentro de esa logística? Bueno, vamos a ver el almacenamiento en puertos si aplica. Entonces nos dice que son $50 por día, pero por acá nos habían dicho que nos dan 3 días libres. La mercancía llegó el 16 de abril, entonces 16 de abril, 17 de abril, 18 de abril, 3 días libres. Empezamos a contar a partir del 19, entonces 19, 20 y 21 son los días que entonces sí nos van a cobrar. O sea que son 3 días por $50 el día. Son 3 días, $50 por día, entonces son $150 en total. Por la tasa de cambio, 3.000 pesos, nos dan 450.000 pesos el almacenamiento. Entonces, almacenamiento son, ¿cuánto nos dio? 450.000 pesos. 450.000. Oh, muy bien. ¿Qué otros costos podemos encontrar dentro del ejercicio en este caso? Porque pueden haber toda operación es diferente, toda operación tendrá de pronto costos diferentes. Hay una generalidad, es decir, el tema de almacenamiento no siempre se va a dar, pero está ahí por si se da. El tema de uso de instalaciones portuarias siempre se estará dando. No sé, movimientos a la carga siempre se darán, de pronto por inspección, por traslado de un patio a otro, en fin. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Almacenamiento, uso de instalaciones portuarias. Bueno, no tenemos más. Listo, como la mercancía está en puerto, entonces es el momento en que estamos haciendo un proceso de embarque y un proceso de exportación, donde hay entonces unos trámites aduaneros, donde utilizamos una agencia de aduanas. Recordemos pues que no siempre es obligación utilizar la agencia de aduanas, pero en este caso sí, porque la mercancía vale más de $10.000. Por lo cual entonces vamos a tener unos costos asociados a esos trámites y a esa intermediación. ¿Qué tenemos entonces? Una documentación de exportación. Que en este caso son 300.000 pesos. ¿Qué son esta documentación de exportación? La elaboración del DEX, de la declaración de exportación, en caso de necesitarse elaboración de declaración juramentada y certificado de origen, en fin. ¿Qué tenemos también? Una intermediación aduanera. La intermediación de la CIA, perdón, de la Agencia de Aduanas. En este caso, el ejercicio nos dice que la intermediación aduanera es de... La comisión es del 7% sobre el valor SBOR, o sea que es lo mismo que el seguro. Uy, nos da una intermediación pues bastante alta. Está, la verdad, fuera de la realidad en este caso, es decir, por un contenedor de refrigerado, de exportación de frutas, no vamos a tener una comisión tan alta, pero bueno, para efectos del ejercicio vamos a dejarlo así. Intermediación aduanera y la mercancía allí ha cumplido con todos los trámites, se encuentra lista para el embarque. Entonces, si nos devolvemos a los términos de negociación internacional que ustedes pudieron estudiar en la presentación y en el video, entonces ahí cuando la mercancía está lista para despacho, lista simplemente para cargar en el patio, en el muelle, donde se haya puesto, entonces hay un término de negociación. ¿Cuál término de negociación es? El valor FAS de la mercancía.
Entonces aquí hallamos FAS. ¿Por qué? Porque la mercancía está ya despachada de aduana, lista simplemente para cargar al buque, ¿sí? Bueno, cabe aclarar algo, y es importante. Según la Cámara de Comercio Internacional, el FAS y el FOB son términos, el FAS y el FOB son términos solo para carga suelta, es decir, no se utilizarían en carga contenerizada. Sin embargo, en la práctica comercial vemos que, sobre todo el FOB, que es uno de los términos más utilizados en las negociaciones y en la exportación, se utiliza FOB indiferente si es carga contenerizada o carga suelta. Pero de acuerdo a lo que es estipulado la Cámara de Comercio Internacional, el FOB sería para carga suelta, solo marítimo, igualmente el FAS. Para el efecto del ejercicio, llevaremos, para entender como ese punto de entrega de la mercancía, vamos a hacerlo de esta manera como lo están haciendo en la práctica. Entonces, el valor FAS es toda esta sumatoria que en este caso entonces nos da 185 millones. 185 millones, la mercancía está lista para cargar al buque. ¿Qué sigue ahí entonces? El cargue al buque. Dentro del cargue al buque, me disculpan un segundo, por favor. Dentro, entonces, el cargue al buque, vamos al ejercicio. Y tenemos aquí, entonces, vamos a ver si tenemos un costo que sea cargar al buque. Documentación, almacenamiento, elaboración de documentos de importación, manipulación en puerto, bodegaje en destino. Bueno, no tenemos dentro del ejercicio el cargue al buque. Vamos a incluirlo por acá. Para que lo diferenciemos dentro del ejercicio. Vamos a decir que el cargue al buque son $50. Muy bien. Y lo vamos a poner entonces aquí. $50. Ah, perdón. En pesos, porque estamos trabajando todavía en pesos. 50 por 3.000. 150.000 pesos de cargue al buque. Listo. Y allí entonces ya cuando la mercancía se encuentra sobre el buque cargado, listo ya para que zarpe el buque, entonces hablamos de otro término de negociación. ¿Cuál es? FOB. Es decir, si yo voy a cotizar FOB, tendré que tener en cuenta todos esos costos que tengo hacia atrás. Y entonces aquí sería esta sumatoria para hallar el valor FOB de la mercancía. Y listo, la mercancía está en el buque, vamos a zarpar. Ahí entonces siguen otros costos, ¿como cuáles? Ah, bueno, el flete o el transporte internacional, que para efectos de nuestro ejercicio es el transporte desde Cartagena hasta Hamburgo. Cartagena-Hamburgo, que son $1.100. Para efectos de ubicarnos en el trayecto y la logística, de ahí en adelante, pues la gran mayoría de costos va a estar en dólares. Entonces vamos a pasar este FOB a dólares. FOB en dólares. ¿Cuánto es? Estos 185.620.000 dividido por una tasa de cambio que tenemos de 3.000. Nos da 61.873.
61.873.33. Vamos a arreglarlo aquí. Listo. Ahora sí, transporte internacional, entonces son $1.100. Vamos a $1.100. ¿Qué más tenemos asociado a eso? Un seguro internacional. Seguro internacional es del 0.3% sobre el valor FOB de la mercancía. Es decir, el valor FOB es el que vamos a asegurar. Entonces, en este caso, nuestro valor FOB es de 61.873.33 por el 0.3%. $185 sería el seguro. 185,62. Muy bien. Bueno, un momento. Yo me adelanté un poco acá, pero vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos pide hallar CFR y CIP. Por lo tanto, aquí en el ejercicio debemos hacer una diferencia porque el CFR, si ustedes recuerdan, es un término de negociación que no incluye el valor del seguro, solo el valor del flete. Entonces, antes del seguro irá un valor CFR, que será el valor FOB más el transporte. A ver, por aquí yo vi otro costo que habíamos puesto en el ejercicio, que es un recargo sobre el combustible. Esto va asociado directamente al transporte, por lo tanto hace parte de ese valor CFR. Entonces ubiquémoslo aquí, recargo sobre combustible, son $50 y el valor CFR será FOB más transporte más recargo. Tenemos un valor CFR de 63.000. Y tenemos un seguro de $185, que en este caso lo hicimos sobre el valor FOB. Es probable que una compañía decida hacerlo sobre el CFR y asegurar todo el valor que más pueda dentro de esa póliza de cubrimiento. El seguro, entonces, ya con el seguro, entonces hablamos de un valor CIP de acuerdo al ejercicio. Nos piden hallar CIP. Ya hallamos export, ya hallamos FAL, ya hallamos FOB, hallamos CFR, ahora estamos hallando CIP. ¿Y qué es CIP? Simplemente es el valor CFR más el seguro. Y eso nos dio 63.208. Listo. Muy bien. Ya la mercancía se encuentra en puerto de destino con su flete incluido, con su seguro incluido. ¿Qué costos tenemos en puerto de destino? Entonces, según el ejercicio, tenemos una elaboración de documentos de importación, $150. Vamos, para que de pronto no nos vayamos a confundir,
Si ustedes han podido, obviamente, estudiar y ver los videos de los que hablamos de aranceles, en este caso los tributos aduaneros se liquidan sobre el valor CIF de las mercancías. Esto es una regla de la Organización Mundial de Aduanas. Los tributos aduaneros se van a liquidar sobre el valor CIF. En el caso de Colombia, en importaciones liquidamos primero el arancel y luego se liquida el IVA, es decir, la base gravable para liquidar el arancel es el CIF, pero la base gravable para liquidar el IVA es el CIF más el arancel. En el caso de otros países esto no ocurre así y se liquida simplemente el arancel sobre el valor CIF, y si hay un impuesto como el nuestro, impuesto a las ventas, se liquida también sobre el valor CIF. Entonces estamos en Alemania, vamos a liquidar los tributos empezando por el valor del arancel, que es del 5%. ¿Qué hacemos entonces aquí? Tenemos un valor CIF o CIP en este caso, que es marítimo, y carga contenerizada. Entonces vamos a liquidar sobre este valor el 5%, que es el arancel. Entonces tomamos 63.208,95 centavos por el 3, perdón, ¿cuánto era? Por el 5%, por el 5%, y nos da $3.660,44. Entonces esto es arancel. Arancel 3.660,44. 3.160,44. Reviso nuevamente, 3.160. Luego, ¿qué sigue? Entonces liquidamos el IVA. Y el IVA entonces es según nuestro ejercicio, del 10%. Entonces tomamos nuevamente el valor CIF de la mercancía, 63.208,95 centavos por el 10%, 6.320,89. 6.320,89. Esto le voy a quitar la negrilla. Y ahí entonces terminamos de realizar los otros costos que nos hacen falta. Que tenemos comisión del agente de aduana por importación, la elaboración de documentos, la manipulación en puerto, el bodegaje. Estos costos son en el puerto de destino. Entonces vamos a hacerlo en orden. Elaboración de documentos de importación, $150. Manipulación, $100. Bodegaje, 150. Perdón, bodegaje, $150. Y la comisión del agente de aduana es del 0.5 sobre el valor CIP. Entonces, comisión agente de aduanas es del 0.5 sobre el valor CIP, es decir, sobre 63.000. Entonces lo que tenemos es 63.208,95 por el 0.5%, $316,04. 316,04. Muy bien. ¿Qué otros costos tenemos? Oh, Dios.
Tenemos entonces, ya cubrimos todos estos. ¿Sí? Ya cubrimos también los tributos. Sigue entonces el transporte interno en destino desde Hamburgo hasta Berlín. Entonces tenemos transporte interno en destino. Llegó nuestra mercancía a su destino y el transporte, según nuestro ejercicio, es de $300. $300, pero también tenemos un seguro allá en destino, que en este caso es del 0.5% sobre el valor en aduana de la mercancía. Recuerden que cuando hablamos del valor en aduana de la mercancía es el valor CIP. Por lo tanto, eso nos va a dar lo mismo que la comisión del agente de aduanas, que también era 0.5 sobre el valor en aduana, que es el CIP. Entonces, esto nos da también 316,04, con 4 centavos. Y ahí, entonces, entregamos nuestra mercancía como exportadores en la propia bodega, puerta, almacén de nuestro comprador en Berlín, lo que se llama en términos de negociación un DDP. Entonces, ¿qué es el DDP? Es el valor CIP más todos estos costos que tenemos para llegar hasta la puerta de nuestro comprador, con lo cual tenemos un valor DDP de $74,022,36. Lo que quiere decir que, recuerden, habíamos iniciado un valor Esword de $60,000 con toda esta logística, todo este trayecto, los costos que implicamos y que transcurrieron hasta llegar a la puerta de origen, de destino de nuestro comprador. Entonces ya se nos ha incrementado más de $10,000 el valor. Entonces, si yo le voy a cotizar, le voy a ofrecer a mi comprador también un DDP, tendré que hacer todo este ejercicio hacia atrás y pues hoy hicimos un ejercicio de manera general, sin muchos detalles, sin muchos costos. Es probable que se nos queden algunos costos por fuera, pero la idea del ejercicio es entender un poco la lógica de cómo vamos ubicando el ESWOR, el FAS, el FOB. Cuando yo digo que el FOB es un término donde vamos como vendedores a tener la responsabilidad, riesgos y costos de entregar la mercancía sobre el buque en el puerto de embarque. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta FOB? Todo esto, todos estos costos hacia atrás. Y así con los demás términos de negociación. Entonces, yo lo voy a reducir un poquito para que lo vean de pronto completo y se vea en pantalla totalmente completo. Bueno, es un ejercicio sencillo, los dejo por ahora, espero les sea de utilidad. Muchas gracias.